Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti reconociendo nuestros pecados, Señor, sabiendo que vos estás perdonando cada uno de nuestros pecados y redimiéndonos día a día. Gracias, Señor. Te rogamos que me puedas usar para predicar este Evangelio, Señor santo, sagrado, que es tuyo, que no nos pertenece, que te pertenece a ti, pero que tú, Señor, haces la obra en medio de nosotros. Haces la obra, transformas corazones, cambias vidas, porque tú así lo quieres y tú lo dispones, Señor. Así que te pido que me ayudes y que ayudes a mis hermanos a poder estar atento a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puedes tomar asiento? El apóstol Pedro comienza este relato en el versículo 12 del capítulo 4 de la primera carta, diciéndole a los hermanos amados: no se sorprenda del fuego de prueba que les ha sobrevenido, ya que el contexto en el cual el apóstol Pedro está es un contexto donde los hermanos han pasado por persecución en su vida, ¿sí? Ellos han experimentado persecución porque el imperio romano se había levantado en sí mismo, el emperador Nerón se había levantado en contra de la iglesia de Cristo, culpando a la iglesia de que Roma había sido incendiada por ellos. Y de ahí en más, todos los romanos buscaron, esto nos cuenta la historia, ¿no? Buscaron cobrar venganza a través de perseguir a los hermanos en la fe, a los cristianos. Entonces ellos tuvieron que huir, se fueron al Ponto, Asia, Capadocia, Bitinia, nos dice el primer capítulo de Pedro. Así que nosotros en la actualidad, cuando pensamos en sufrimiento, dolor, en esta actualidad donde vivimos, donde las personas utilizan pastillas para el dolor de cabeza o vacunas intravenosas para dolores musculares y demás, entendemos que la sociedad no quiere pasar por sufrimiento y por dolor, y consideran al sufrimiento y al dolor un enemigo a combatir. Nosotros mismos pensamos a veces que el sufrimiento, que el dolor es un enemigo y que tenemos que combatirlo. Ninguno de nosotros queremos sufrir, ninguno de nosotros queremos padecer, ninguno de nosotros queremos atravesar pruebas y circunstancias en nuestra vida. Pero la palabra de Dios también nos informa sobre esto, también nos habla sobre esto, acerca del sufrimiento, acerca del dolor. Tanto aquí en la primera carta de Pedro como en muchas otras cartas, el apóstol Pablo también habla acerca del sufrimiento y del dolor. Si usted, sin ir más lejos, pensamos en los sufrimientos de Cristo, en los padecimientos que Él tuvo en esta tierra, y vemos que también el Señor ha padecido, ha sufrido. Pero nosotros como sociedad, nosotros como hermanos en la fe, a veces no entendemos o no comprendemos que el sufrimiento también es parte de cada una de nuestras vidas. Debe ser aceptado por nosotros como algo que sucede en nuestra vida. La palabra de Dios nos informa en Pedro, pero en este caso particular vemos no solamente un padecimiento físico, si se quiere decir, sino un padecimiento emocional, un padecimiento que produce emociones profundas de dolor. Ellos tienen que dejar sus tierras,
han abandonado su tierra, se han ido de donde ellos más les gustaba estar, en su tierra natal, y tuvieron que ir a otras tierras. Y desde allí Pedro le dice: hermanos, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. Lo interesante de esto es que la Escritura no solo nos informa acerca del dolor, sino que el apóstol Pedro también les dice a sus hermanos que no los tome por sorpresa el dolor. Él quiere que los hermanos puedan entender que los padecimientos en la vida del creyente genuino son el pan diario, son el pan de cada día. No es algo que nos tiene que sorprender, sino que es algo que tenemos que esperar. Y ese es nuestro primer punto. Que el padecimiento, que el sufrimiento es algo que debemos esperar que llegue a nuestra vida como cristianos. Porque cuando nosotros esperamos que el padecimiento venga a nuestra vida, que el sufrimiento llegue a nuestra vida, estamos preparados para enfrentarlo. Pero mientras nosotros no esperemos ese sufrimiento, el golpe va a ser muy duro. El golpe va a venir. Y entonces Pedro intenta decirle a los hermanos: amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Y me recuerda, hermanos, que Pedro utiliza esta palabra amado porque Pedro fue amado por alguien muy especial. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo amó tanto a Pedro que, a pesar de que Pedro traicionó al Señor Jesucristo, lo negó 3 veces, el Señor le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo, y las 3 veces. Y en la última vez él se entristece porque el Señor le dice de nuevo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, vos sabés todo, vos sabés que yo te amo, le dice Pedro. Y es como una forma de redimirse. Es como una forma que Dios hizo para que Pedro se redima de aquella negación que él hizo 3 veces. Le pregunta 3 veces porque él le negó 3 veces. Pero el Señor le amó a Pedro. Él entendió que el amor que Cristo tenía por él, ahora él lo puede reproducir por sus hermanos. Y entonces comienza este versículo diciéndole: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. Él no le dice por decir esto, sino que conoce el sufrimiento que los discípulos están enfrentando y se compadece de ellos. Así que esperar la prueba es nuestro primer punto. Recuerdo que cuando iba al colegio secundario, uno que otro profesor nos hacía sacar una hoja y nos tomaba un examen, sorpresa, y ahí en más comenzaban de inmediato las quejas, ¿no? Las personas, los alumnos empezaban a quejar. No, nos hubiera avisado antes. ¿Cómo nos va a tomar un examen sorpresa? Pero la respuesta del docente era: el alumno siempre tiene que estar preparado para un examen. Y esto me hace pensar, es una buena ilustración para pensar en que nosotros siempre debemos estar preparados para enfrentar el sufrimiento en nuestras vidas. No debe sorprendernos el sufrimiento. Y el apóstol Pedro lo comprende muy bien y se lo dice a los hermanos. Se los dice: ustedes, hermanos, necesitan primero esperar el dolor. Pero le da un ejemplo claro en el capítulo 4, cuando empieza el capítulo 4, si usted me acompaña en su Biblia, versículo 1. Él les dice que alguien padeció primero antes de que ellos padezcan. Y este fue Cristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén. Este sufrimiento que nosotros enfrentamos en la carne es para que nosotros podamos vencer el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros experimentamos distintas circunstancias en nuestra vida, no es para que nosotros reneguemos de las circunstancias, sino que Dios está trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida, capacitándonos, haciéndonos más parecidos a Cristo cada día. Esa es la intención de Dios. El corazón de Dios para cada uno de nosotros es que nosotros podamos ser parecidos a su Hijo, ser como su Hijo, ser como Cristo. Y para eso necesitamos padecer, necesitamos aprender que el padecimiento es
pan diario en la vida del cristiano. Amén. No nos sorprendamos del fuego de prueba que ha venido. Hoy en día nosotros estamos bastante cómodos, hermanos. Lo tenemos que reconocer. El apóstol Pedro le está hablando a gente que ha sido perseguida y que se ha expatriado hacia otro lugar. Nosotros no tenemos el problema de que la gente venga y nos persiga por causa de nuestra fe. Pero quizá hoy en día sí hay ideologías, pensamientos oscuros, diabólicos, que se levantan en contra del conocimiento de Cristo para tratar de alguna manera, desacreditar el Evangelio. Y nosotros es ahí donde tenemos que prepararnos para enfrentar esa lucha. Pero ¿de qué manera nosotros nos vamos a preparar? A través de conocer la palabra de Dios, a través de tener un buen fundamento en lo que creemos, para que nuestra fe no falle a último momento, como le pasó a Pedro. Pedro no quiere que sus hermanos pasen por lo que él pasó. Pedro no quiere que ellos le nieguen al Señor cuando venga la prueba. A Pedro le sorprendió la prueba. Por eso quiere que sus hermanos no les sorprenda esta prueba. A Pedro le sorprendió la prueba a pesar de que Jesucristo le había dicho una y otra vez que él lo iba a negar. Y Pedro le decía, Señor, yo no te voy a negar. ¿Cómo te voy a negar a vos, Señor? Yo iría, le dice Pedro, aún a la cárcel contigo. No solamente a la cárcel, le dice después, sino también a la muerte iría contigo. Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. ¿Qué estás diciendo? Y Pedro seguía insistiendo al punto tal de que convenció a todos los discípulos que estaban ahí con él para que todos digan, Señor, nosotros no te vamos a negar. Vamos a ir a la muerte contigo también. Bueno, todos los demás fueron los primeros en correr, dice la palabra de Dios, cuando vino la guardia, cuando arrestaron a Jesús. Solamente Juan siguió a Jesús y después Pedro lo seguía de lejos. Pero ahí estaba cumpliéndose la palabra del Señor. Y el Señor está diciendo a esta congregación, Pedro le está diciendo a esta congregación, no se sorprendan del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. El punto 2 es que después de esperar la prueba, nosotros necesitamos regocijarnos por la prueba. ¿Escuchó eso, hermano? Necesitamos no solamente esperar la prueba, sino alegrarnos porque la prueba viene. Bueno, esto es algo difícil. No solamente es algo difícil, las personas a veces ¿no? Hablamos y decimos, qué difícil que es esto, qué difícil que es esta situación. Pero a veces no consideramos la situación y no solamente es difícil, sino que es imposible. Esto es imposible para una persona alegrarse en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Pero la palabra de Dios nos ofrece al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía, aquel que nos hace mantenernos firmes, no solamente firmes en la prueba, sino además gozosos en medio de la prueba. Amén. Gozosos, si no gozados, dice el versículo 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, practiquemos esto de gozarnos en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga nos gozaremos aún más en la revelación de su gloria. Qué glorioso que es el Evangelio. Nos llama a sufrir, sí, pero nos llama también a gozarnos. El mundo no se puede gozar en el sufrimiento. Nosotros tenemos esta posibilidad de poder gozarnos en medio del sufrimiento, de poder gozarnos en medio de la prueba, de la circunstancia que cada uno enfrentamos. Eso es lo que Pedro le dice. Ahora, hermanos, si nosotros somos esos creyentes que en nuestra vida todo el tiempo nos va bien, que nunca sufrimos, que nunca padecemos, que nunca tenemos ningún tipo de circunstancia, que la gente nos ama, que todo el mundo nos ama, que nadie habla mal de nosotros, que las personas todo el tiempo están ahí al lado de nosotros porque le caemos bien, entonces debemos pensar verdaderamente si somos cristianos genuinos. Porque el cristiano genuino se caracteriza por sufrir, por ser despreciado muchas veces, por compañeros de trabajo. Porque si vos le predicás, si vos no le hablás al compañero de trabajo de Cristo, está todo bien. El compañero de trabajo te va a querer como uno más. Pero hablale del Evangelio, predicale de Cristo, hablale la verdad.
de que es un pecador que necesita salvarse. Muy probablemente uno que otro te rechace, uno acepte, puede ser que acepte también, pero mayormente te rechazan. ¿Por qué? Por el corazón duro que tiene la persona. Entonces, debemos considerar esto, que si somos cristianos genuinos muchas veces las personas nos van a despreciar. ¿Amén? Las personas, ¿qué hicieron con Jesús? Lo llevaron a una cruz, lo crucificaron. Y era la persona más buena en el mundo. Ni un pecado tenía. Pero aún así lo llevaron y lo crucificaron. Le dieron muerte. Y el siervo no es mayor que su Señor. No somos mayores que Jesús. No podemos en el tiempo de la aflicción empezar a renegar, porque eso es lo que hacemos, solemos hacer eso. Yo cuando me pasan situaciones difíciles, empiezo a renegar, empiezo a decir, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué paso por esta situación yo? ¿Yo? ¿Por qué? Claro, estoy centrado en mí. No me estoy dando cuenta, no estoy mirando a Cristo en ese momento. No estoy viendo los padecimientos de Cristo. No estoy viendo lo que Él hizo por mí. Estoy mirándome a mí, estoy diciendo, ¿por qué yo y todo yo? Pero la realidad es que debemos mirar a Cristo. Debemos mirar su sufrimiento y considerar el nuestro. ¿Es tan grande nuestro sufrimiento? Comparado con el que el castigo de Dios, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Mi sufrimiento no es nada comparado con eso. Aún así, como decíamos en la predicación anterior, el Señor se compadece de nuestro sufrimiento. Él se compadece de nosotros porque tiene cuidado de nosotros. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces, primer punto es reconocer, aceptar que la circunstancia viene. Segundo punto, gozarnos en medio de la circunstancia. Y tercer punto, evaluemos la causa de por qué está viniendo ese problema a mi vida. Versículo 15 al 18. Dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ven, hermanos? Debemos evaluar la causa. Mientras Pedro expresa la necesidad del sufrimiento en la vida de los hermanos, también comprende que todo sufrimiento no viene solamente por causa de Cristo. A veces los sufrimientos en nuestra vida vienen por causa de nuestro pecado, de nuestra rebeldía a la autoridad de la palabra de Dios. Y esto produce consecuencias que traen también dolor y sufrimiento a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que evaluar el por qué nos está pasando esto. Debemos evaluar la causa. Debemos preguntar, ¿por qué me está sucediendo este sufrimiento? ¿Es por causa de Cristo o es por causa de que estoy siendo una persona deshonesta? ¿Es por causa de que estoy siendo una persona mala con mi familia? ¿Por qué causa me está pasando esto? Debemos evaluar la causa. Muchas veces el creyente, por no evaluar la causa, cae en el error de culpar a otros por su pecado, por su propio pecado. Caemos en el error de señalar a otros, porque no evaluamos la causa. No nos adentramos, ¿por qué me está sucediendo esto? Entonces, lo primero que hacemos, superficialmente, es mirar a nuestro alrededor y empezar a señalar, la culpa la tiene este, la culpa la tiene aquel, la culpa la tiene el otro, yo no tengo la culpa. Comienzan los reproches, los señalamientos, pero Pedro quiere que cada uno de los creyentes no padezcan de esta manera, sino que padezcan a causa de la justicia. Si tienen que padecer, hermanos, padezcan a causa de la justicia. Ninguno padezca como malhechor, como homicida, por entremeterse en lo ajeno. Ninguno padezca de esta manera. Sino padezcan por causa del Evangelio de Cristo. Amén. Todo sufrimiento en la vida de un creyente llega
no solo para probar al creyente, sino para lavar y limpiar a cada uno de ellos, para que de esta manera seamos aprobados delante de Dios. Para eso llegan los sufrimientos a nuestra vida. No solamente para probar, no es que Dios está ahí, bueno, hoy voy a probar a fulano, porque tengo ganas de probar a alguien, y va a probar a fulano solamente para probarlo y dejarlo ahí. No, Dios no está jugando con nosotros. Dios nos prueba para limpiarnos, para que pasemos por ese horno de fuego, que es la prueba, y salgamos limpios de pecado. Salgamos limpios de la corrupción que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en esta carne en la que vivimos. El sufrimiento en el cristiano, igualmente, hermano, no es algo eterno, no va a ser algo eterno. A veces tenemos miedo de pasar por el sufrimiento, pero no va a ser algo eterno. El sufrimiento para el cristiano es algo temporal. Debemos quedarnos tranquilos, debemos confiar en el Señor, de que el sufrimiento es pasajero en la vida del cristiano, que el sufrimiento termina cuando termina la vida en esta tierra, pero comienza un gozo eterno cuando llegamos al cielo, con Cristo. Amén. En cambio, la persona en el mundo, la que no conoce a Cristo, si vos, hermano, si vos, amigo, viniste, no sé, por primera vez, no conocés a Cristo, tenés que correr a Cristo urgente el día de hoy. Tenés que venir a Cristo urgente, porque la tragedia de este mundo es que ellos no corren con la misma suerte que nosotros. Que a nosotros se nos termina la vida aquí en esta tierra y se termina el sufrimiento. Pero ellos, aunque tengan gozo, dinero, fama, placeres y disfruten de todo eso, tengan 100 años y sigan disfrutando de eso y se mueran, ahí comienza su sufrimiento y es eterno, es para siempre. Y esa es la tragedia del mundo. Esa es la tragedia del mundo. Ayer en el taller de evangelismo vimos esto, ¿no? De tener esa compasión por las almas, de poder compadecernos por los perdidos, de poder tratar de buscar formas de cómo cada uno de nosotros hablarle a aquellos que están perdidos, que hoy disfrutan de la vida. Ellos no, piensan que la vida es esto, es solamente disfrutar de los placeres, pero cuando se les termina la vida, se enteran de que ahí empieza la vida, y es eterna, y que ya no hay salida para ellos, en ese momento ya no va a haber salida. Entonces, para cada uno de nosotros necesitamos enfocarnos, pensar, porque cuando nosotros pensemos que el sufrimiento es pan diario en nuestra vida y que lo reconocemos, lo aceptamos, nos gozamos, entonces vamos adelante, le vamos a predicar a las personas, le predicamos, aún si nos desprecian, no me importa, porque ese desprecio me trae gozo, porque me están despreciando por causa de Cristo y me gozo en el Señor. Pero yo sigo predicando el Evangelio, le sigo hablando a las personas de Cristo, para que sean salvas, para que sean perdonadas. Por eso David decía en el Salmo 73, que aunque él tuvo envidia de los impíos, después vio el fin de los impíos, que era un fin de muerte. Ese es el fin de ellos, no tienen otro fin. Entonces a nosotros se nos da este ministerio de la predicación para que llevemos el mensaje del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para que las personas sean salvas. Punto 4, y leemos el último versículo: encomendarse a Dios. Después de aceptar el sufrimiento, después de gozarnos, después de evaluar la causa, nos encomendamos a Dios. Amén. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por último, para que se nos aclaren un poco las cosas, también debemos pensar que el sufrimiento no es aquello que los demás nos hacen a nosotros, sino que la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios que padezcamos. El sufrimiento no es voluntad de los hombres, no es voluntad de aquel que me quiso hacer sufrir, no, el sufrimiento viene porque es voluntad de Dios que venga a nuestra vida. Como ya lo dije antes, para que nos santifique, para que nos limpie del pecado, para que nos haga parecidos a Cristo, su Hijo. Esa es la intención de Dios constantemente. Constantemente vemos en las Escrituras
que Dios lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es que seamos parecidos a Cristo todo el tiempo. Perdonen, amen a los otros, perdonen a los que los ofenden. ¿Quién hizo eso? Sino Jesucristo. Perdonen al que no merece ser perdonado. Oren por los que los persiguen. ¿Qué está diciendo? ¿Qué locura es esta? Bueno, el Señor Jesús hizo todo esto. La palabra es clara. El Señor Jesús hizo todo esto. Oró por sus perseguidores. Amó a sus enemigos. No solamente oraba por sus amigos. Que eso es bueno, que lo debemos hacer. Y no nos cuesta hacer, ¿no? Cuando queremos a una persona, oramos por esa persona. Porque la amamos, porque la queremos. Y oramos, y no nos cuesta, nos sale natural, oramos por ello, pero cuando alguien me trata mal, cuando alguien me lastima, me daña, ya no, yo llegué hasta ahí, ese es mi límite. No es tu límite, porque si sos cristiano, si sos de Cristo, si el Espíritu Santo mora en ti, podés orar aún por los que te persiguen, podés perdonar aún a los que no merecen ser perdonados. Eso es lo glorioso del Evangelio, lo glorioso del Evangelio de la gracia, hermano. Que por medio de este Evangelio nosotros podemos vivir distinto a como vive este mundo. Que no perdona, que odia, que cobra venganza y que hace todo lo que le parece que debe hacer. Pero un día este mundo será juzgado. Y nosotros también, pero nosotros seremos juzgados por la obra de Cristo, la sangre preciosa derramada de Cristo que nos limpia de pecado, que nos perdona, nos vuelve justos delante de Dios. Y si somos justos delante de Dios, también podemos entonces perdonar. Si somos perdonados, podemos perdonar. ¿Amén? Amén. Por último, si estamos sufriendo dolencias, circunstancias que atravesamos, debemos encomendarnos a nuestro fiel Creador. Que su fidelidad permite el sufrimiento para nuestro crecimiento y para que podamos hacer el bien también. Para que podamos hacer el bien. En Romanos, y terminamos, capítulo 12, versículo 17 al 21, y si me acompaña en su Biblia, lo leemos juntos y terminamos y oramos. Romanos 12, versículo 17 al 21. Y como les decía al principio, no solamente el apóstol Pedro habla de sufrimiento, también Pablo habla de sufrimiento, y la iglesia de los romanos también enfrentaba persecución, pero Pablo les dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, tan gloriosa, Señor, tan bendita. Gracias, Señor, porque nos exhortas a mí, Señor, a poder vivir una vida de piedad y a cada uno.